Argentina tiene una de las empresas más importantes a nivel continental, una de las petroleras más importantes, que es YPF. Una empresa que fue un botín para muchos de los gobiernos manejarla por la cantidad y la capacidad de la empresa. Tenemos que recordar que YPF fue la segunda empresa estatal del mundo. La primera fue rusa, la segunda la fundó Hipólito Yrigoyen en 1922 bajo la conducción del general Mosconi. Fue un modelo para muchas de otras empresas, como por ejemplo para Pemex, la petrolera mexicana, que es una empresa importantísima. ¿Por qué se crea YPF? YPF se crea básicamente a través del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, en nuestra Patagonia. La empresa fue creciendo, pero creo que el hito más importante se da cuando asume Menem en 1990. Básicamente él declara a todas las empresas de utilidad pública y puestas para su privatización, algo que el peronismo parece siempre olvidar y muchas de las personas que estuvieron en ese proceso privatizador después fueron kirchneristas también. En 1990 cambia la conformación de esta empresa, pasa a ser una sociedad anónima, y lo que hace Menem en ese momento fue repartir las acciones entre las provincias. Una de las provincias a las cuales recibió acciones fue Santa Cruz, no sé si le suena. Después los gobernadores, que después, como Néstor Kirchner, que se arrancaba la camiseta siendo el más nacionalista de todos, terminan vendiendo las acciones que el gobierno nacional en ese momento les da. Comienza un proceso de privatización en 1992 y que termina en el 99, donde Repsol, esta empresa española, compra la totalidad de YPF. Un proceso que termina antes de que Menem se fuera al gobierno en 1999. Lo que tenemos que recordar es que en ese tiempo hay una persona que es Estenssoro, que es uno de los tantos CEO de la empresa que nombró Menem en 1990, que después murió trágicamente en Ecuador en un accidente de avión, que en ese momento modernizó a YPF cuando todavía era estatal. Eso puso a muchos kirchneristas nerviosos porque estaba demostrando que una compañía podía ser realmente solvente. Estenssoro estuvo en contra de la privatización que después se dio. Pero, ¿qué es lo que pasó más adelante? En el 2007, entre ese año y la asunción de Néstor, hubo un proceso bastante importante de desinversión. O sea, la empresa pasaba como ganancias, no reinvertía, y Argentina comenzó, producto también del control de precios que el kirchnerismo hizo en ese momento, no le permitían a la empresa hacer las reinversiones correspondientes, y Argentina comenzó a perder poco a poco su capacidad de generación de su propia energía. Eso terminó, obviamente, las personas que en su momento se beneficiaron por la venta de las acciones de YPF en la privatización menemista. En el 2007, Néstor Kirchner comienza a hablar de una argentinización. Que, como siempre, el kirchnerismo, todas estas palabras nacionalistas tienden atrás un negocio. ¿Por qué? ¿Qué es la argentinización? Básicamente hacerse para un grupo amigo de activos de una empresa que era privada. Este grupo era el grupo Petersen, que manejaba la familia Eskenazi, muy cercana al kirchnerismo, especialmente a Néstor Kirchner. ¿Qué pasó con esta familia Eskenazi? Esta familia Eskenazi no pagó un centavo por la empresa. O sea, todo el dinero que los Eskenazi pusieron para hacerse con este 25% de YPF se pagaba directamente con las regalías. Una cosa totalmente loca. Muchos periodistas hoy en día dicen que realmente la familia Eskenazi sería o habría sido un testa de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, en el 2010 Néstor Kirchner fallece, ya era presidente Cristina, y Cristina Kirchner obviamente no tenía las mejores relaciones con el grupo Eskenazi, y otra vez con esta parafernalia de nacionalismo estatizan YPF. Y muchos hablan de la importancia, pero realmente el kirchnerismo, como bien hoy la justicia lo demostró, especialmente Cristina, una delincuente si las hay,
una cosa probada ya por la justicia, por la causalidad, estatiza YPF no por una cuestión nacionalista. Los peronistas jamás fueron nacionalistas. El peronismo es un falso nacionalismo. Estatizan YPF porque no podrían controlar al grupo Eskenazi, que no eran amigos de ellos, sino eran amigos de Néstor. ¿Qué hacen los Eskenazi? Eskenazi le ceden a otro grupo, que es el grupo Buford, el 70% de sus derechos de litigio, porque en ese momento comienzan a litigar porque el que lo estatiza definitivamente fue Axel Kicillof, que hoy se rasga las vestiduras y cometió una locura, porque realmente el valor de la empresa en ese momento se pagó estaba evaluado en 13.000 millones de dólares. Hoy la Argentina tendría que pagar 16.000 millones de dólares, es bastante más de lo que en ese momento valía la empresa. Este grupo, producto de esta estatización fantasma y muy mal hecho, comienza a litigar con Argentina. Esto en que termina en una demanda y básicamente en este dictamen de la jueza Presca, que dice que nosotros tenemos que pagar ese dinero o el 51% de las acciones de la empresa, cosa que es una locura. Es una locura por dos cuestiones diferentes. Es una locura primero porque para ceder acciones se tiene que pasar por el Congreso Nacional, así que ningún poder ejecutivo puede ceder acciones de YPF. O sea, se estaría violando la ley argentina y eso sería una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Pero este es más o menos el relato de cómo el kirchnerismo pasó de privatizarla, argentinizarla con amigos propios y después estatizarla simplemente porque no la podían controlar y trayéndole un perjuicio importantísimo para la Argentina a una de las empresas que nunca debió ser privatizada. Quiero recordar que el Bloque Pro en su momento, en el 2012, se opuso a la reestatización, y no porque no consideramos que Argentina tiene que tener una compañía petrolera, sino que sabíamos lo que iba a pasar. Porque este problema, más allá de que ahora puede demorarse, en un momento Argentina lo va a tener que pagar, porque ya hay un fallo. Hay un fallo en la justicia norteamericana, que son los juzgados, que el kirchnerismo en su momento accedió que sean los que tengan la jurisdicción para juzgar estos temas. O sea, cuando nos hablan de nacionalismo, cuando nos hablan de falso patrioterismo, podría decirse de una manera, realmente lo que siempre el peronismo escondió y esconde son negocios para volverse millonarios. No hay nacionalismo ahí. El único nacionalista realmente fue Hipólito Yrigoyen cuando creó la empresa en 1922. Después el peronismo lo único que hace fue vivir de la empresa y lucrar con ella.